Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, noches. Bien, pues hoy nos tocó un paquetazo al señor Carlos Cardín. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas tardes, noches. Muy bien, gusto en oírte porque ya como eres otra vez chilanga, ya es difícil. No, para nada, para nada. Digo paquetazo porque estamos en Reporte 10, un programa que pues de manera normal es conducido por el señor Francisco Rodríguez o por Alberto Pérez Blas. Así que, pues, imagínate qué paquete con estos dos señores que saben tanto, ¿verdad? Señorones. Pero la ventaja es que, bueno, vamos a hablar en este Reporte 10, en este domingo, de alguien que ha merecido nuestra admiración por mucho tiempo, nuestra estimación, a quien tuvimos la fortuna, ¿verdad?, de tratar de cerca. Y la ventaja es que pues ellos no lo conocían tan bien como nosotros, así que llevamos ventaja. Y bueno, este programa de Reporte 10 pretendemos que sea un humilde, un sencillo homenaje para el doctor Sergio de la Fuente Burton. Un gran amigo de ambos, pero más allá de la amistad y del afecto, que la amistad normalmente pues nos lleva a veces a magnificar las virtudes. No solamente somos nosotros, ¿verdad, Carlos? Es muchísima gente la que lo sabe, lo conoció, lo trató como un gran médico, como un ser humano excepcional. ¿Cómo lo conociste, Carlos? Gran ser humano. Yo creo que yo lo conocí hace aproximadamente 30 años, 32. Estaba... todavía estabas joven. Era yo un bebé. Todavía estabas joven. Estaba yo llegando a la dirección de Proyecto Cancún de Fonatur, aquí en Cancún. Y pues una de las primeras audiencias que me pidieron fue el doctor de la Fuente, Sergio. Y bueno, empezamos a platicar y me dijo, yo tengo una clínica aquí en la Bonampak, muy pequeñita, y estoy tratando de hacer un hospital un hospital privado que necesita Cancún. En ese momento solo había un hospitalito ahí en la calle donde está el restaurante Carrillos, que se llama Claveles. Esa calle empezaba con el hotel de Jesús Martínez Rossi y Jorge Marzuca, seguía Pastaccini, seguía Guillermo del Rosario, Chocos, y Juan Carrillo, y terminaba la esquina con otro personaje que fue Pacho, el famoso Pacho, que tenía su despacho de abogados en la parte alta. Y era una calle de mucha trascendencia y muchas cosas. En Cancún, Sí, claro, Chocos hacían unos colones ahí terribles. Y exactamente donde estaba el restaurante de Pastaccini, el César Augustos, ¿no? Al fondo. Luego estaba también la Cruz Roja. Ahí, al lado de Juan Carrillo, en un local de Juan Carrillo. Sí, un local al lado de Juan. Así es, don Juan tenía su hotelito. Y él vivía y el restaurante enfrente. En la entrada de la calle, ahí estaba su casa, o sea, casi pegada al hotel. En la esquina estaba, en este edificio, en el primer piso, estaba la primera radiodifusora, Radio Cancún, la del Bate. Era, así que era una esquina en la calle de Clavel, muy conocida. Una calle donde se veía todo y se hacía de todo, ¿no? O sea, personajes, gente muy conocida y como tú bien dices, colas ahí para las pizzas de Pastaccini, muy sabrosas,
Choco Santere, que era un restaurante muy demandado por turistas y por locales, ahí con sus famosas recetas. Y déjame decirte que las mejores colas de Y Juan langosta las Carrillo, tenía don con Juan sus colas de Carrillo, ¿eh? langosta y su hotelito donde llegaban todos los de gobierno, el gobierno del estado, prácticamente llegaban ahí. Lo que pasa es que ahí fiaban. Así es. Ahí fiaban. Como yo cuando tuve pues ahí Con relaciones Felipe Amaro. públicas con Felipe Amaro, ajá, entonces llegaban algunos periodistas o algunas personas ahí que iban entrada por salida y no era necesario hospedarlos en la playa, pues íbamos directo ahí con don Juan, Y ¿verdad? Ahí ahí firmabas, estaba ahí el te fiaban. hospitalito del hospital, una clínica bastante decente, bastante. Ahí me operé una vez de Amílcar Andrade. Amílcar Andrade era el doctor muy Ujú. famoso en esos tiempos, que era un excelente velerista, esposo de Marister Namur en ese entonces. Y me decía Sergio de la Puente, pues es que ya es insuficiente esa clínica y necesitamos un hospital con más camas, con urgencias y con muchas cosas, ¿no? Y entonces me dijo, ya tengo un trato ahí de un edificio que se construyó, pero había un pero. El edificio se había construido para un hotel de la ciudad, del centro de la ciudad, y él lo quería convertir en hospital. Los vecinos se oponían, que por el ruido de las ambulancias, que no iban a poder tener tranquilidad, que por el paso tráfico de la gente. Y pues a mí me cayó el 20 de defender ese proyecto porque sí lo necesitaba la comunidad. Sí era un hospital necesario, ya estábamos creciendo, eran en 1989, esto que te platico, y empezamos a ver cómo convencer a los vecinos, primero que nada, ¿no? Le dieron periodicazos, le dijeron de todo a Sergio, pero él insistía, era un hombre de insistencias, y muy buen profesional, y se abrió el Hospital Americano, y ya luego fuimos regularizando la situación. Al final de su vida, yo creo que le faltó algunas cosas por regularizar, pero también era muy disperso. Como era muy profesional en su carrera, en la medicina, muy dedicado a sus pacientes, como que las cosas mundanas de trámites y de cuestiones legales se le quedaban atoradas y él veía cómo después las desatoraba, ¿no? Ya es un tipo que sí, cuando después yo pasé a ser presidente municipal, pues empezó a tener una respuesta muy buena porque pues gente que no tenía recursos, que no tenía acceso a otro tipo de medicina, me la atendía y me la atendía a bajo costo y a veces ni cobraba y a veces se quedaba el pendiente. Por eso yo creo que tampoco hizo mucho dinero ni nada por el estilo, ¿no? Era un hombre muy dadivoso, muy entregado, apasionado por el golf. Al cuarto para las 12 se pelaba, se iba al golf. Y regresaba a las 4 de la tarde a trabajar. Obviamente empezaba a las 6 de la mañana a hacer su chamba, a ver a sus pacientes que había operado o que estaban ahí en el hospital, hacer sus rondines, daba sus consultas, y se pelaba junto con el oftalmólogo, el doctor de la Garza, Sí, que le decía de de la la Garza. Chafa, tenía su apodo ahí de la Chafa, pero eran muy buenos amigos, inseparables, aunque siempre se estaban diciendo sus cosas, muy bueno. Y ahí en su hospital, que tú conoces muy bien, en la cafetería, pues todos los días era lugar de reunión de la gente del golf, de los pro, de gente que jugaba golf, y No, y que para eran jugar dominó también, y para los que desayunar muy jugaban rico. dominó y desayunaban rico, y muchos desayunaban ahí al calor de Sergio. No, yo te invito, y luego la cafetería no producía, no producía lo que debería de haber producido al hospital.
No, a veces el hospital tampoco. Pero un hombre muy, muy amable, muy afable, muy amigo, muy amiguero y que disfrutó la vida. Yo creo que se casó como 6 veces. Más o menos como tú, Nas. Más o menos como tú. No, no exageres. De 6 a 7. Íbamos echando carreritas. Un día me dijo, oye, compadre. Porque además luego se hizo mi compadre con su hijo Carlos Manuel. Lo llevé creo que a la primera comunión. Y un día me dice, oye, compadre, ¿tú no conoces a un sacerdote maya? ¿Qué quieres un sacerdote maya? Es que me voy a volver a casar, pero ahora en una ceremonia maya. Digo, ¿a quién estás envolviendo? Y se casó. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues yo tuve la fortuna de conocerlo, claro, pues gracias a ti. Tú me lo presentaste en alguna ocasión que no me sentía yo muy bien. Y me dijiste, mira, pues Lorena le tiene mucha confianza. Lorena, la esposa, familia, le tiene mucha confianza. Ve y creo que te va a servir. Y bueno, entonces ese fue el inicio de una amistad. Y de mi parte, de alguien a quien a la fecha extraño mucho, admiré mucho, porque lo vi trabajar. En estas reuniones de las que hablas en la cafetería, él tenía algún paciente que estaba grave alguna parturienta que tenía problemas y lo vivía, lo sufría, lo vivía así, es que necesito hacer esto, voy a consultar a Mengano, porque además, adelantándose y sacando a cualquiera de lo que fuera, también estaba muy consciente, con toda su experiencia, con toda su capacidad, de que hay especialidades, y entonces mandaba a traer al especialista, y se paraba junto al especialista para ver cuál iba a ser el diagnóstico del paciente que tenía ahí, y para checar si estaba de acuerdo. Fíjate que te voy a narrar algo. Cuando él fallece, el Hospital Galenia publica una esquela. Y yo recuerdo que, ¿te acuerdas aquel primer caso que tuvo el Galenia en contra de una señora que tuvo un problema posoperatorio y murió? Sí. Y se hizo un gran escándalo allá en Cancún, ¿lo recuerdas? Bueno, pues eso me llevó a entrevistar a quien aparece como dueño, ¿verdad? Aparece como dueño nada más, médico, y me empieza a hablar le pregunto cómo llega a Cancún, y me dice que llegó al Hospital Americano con el doctor de la Fuente, pero que pues buscó la manera de salirse lo más pronto posible, porque pues el doctor de la Fuente acostumbraba mucho estar solicitándole descuentos, ¿verdad? Este señor es ginecobstetra, este doctor Loya. Sí, Loya. Loya, ¿verdad? Se apellida. Pues mire, él acostumbra a decirle a uno, pues mira, ¿por qué no le haces un descuento? Aquí te traigo una paciente, pero pues mira, andan mal de dinero. Y bueno, si se puede. Dice, entonces el doctor de la Fuente cree que es dispensario ahí, o que uno tiene que hacer obras de caridad, y pues no, la medicina es un negocio. Yo aprendí con el doctor Buzo en el Hospital Santa Mónica, en Polanco, un hospital muy afamado, y bueno, el doctor Buzo a mí me enseñó a cobrar, y entonces me levanté y le dije, ¿sabe una cosa? Me voy, muchísimas gracias, pero no quiero seguir escuchando más mentiras. Fíjate lo que son las cosas, Carlos. Con el doctor Buzo nacieron mis nietos, los que nacieron aquí en la capital, nacieron con el doctor Buzo en el Santa Mónica, pero no porque sea un hospitalazo, es una maternidad pequeña. Solamente tiene una habitación de las que llaman suite, ¿verdad? Que es un cuarto normal, porque el resto de sus habitaciones son muy pequeñas, muy pequeñas. Y bueno, efectivamente está en Polanco, pero tampoco es un hospital que te cueste pues lo que cualquier Ángeles o
o el No, ABC, no, no, nada, pero nada que ver. Y el doctor Buzo, que también, por desgracia, ya falleció, pues un tipazo también, un médico muy honesto. Entonces, cuando este señor me empieza a decir que él aprendió a cobrar con el doctor Buzo, que él le enseñó, pues es un mentiroso, ¿no? Y se lo repito ahora en este programa. Y bueno, cuando hace esas referencias del doctor de la Fuente, pues no es el único médico que de alguna manera se quejaba porque de la no, Fuente no veía la medicina como no. negocio, pero para nada. De repente me daba la impresión por las mañanas de Ujú, que era el ujú. curandero del pueblo, ¿no? Tenía ahí muchísima gente a la cual pues los análisis le salían en la 10ª parte de lo que le Sí, costarían en cualquier otro lugar, la consulta no las sí, sí, cobraba, sí. en fin, eh, yo no me expliqué cómo podía, porque recuerdas que le destruyeron Sí, toda el sí, área sí. de urgencias y Era, todo esto, ¿no? era Hubo muy ahí un desordenado enfrentamiento administrativamente. y, y de repente fíjate que podía volver a empezar Sí, a levantarse, ¿no? Y creo que mucho influía que, pues obviamente su clientela era sí, sí, bastante tenía muy vasta, ¿eh? buen. Y le decía yo, oiga, cóbreles a los que tienen, hombre, porque pues a los que tienen son sus cuates, eran los del golf, y tampoco les quería cobrar. Bueno, pues así, óyeme, es como el que pone la cantina y le invita a sus cuates unas copas, Así ¿no? Pues tuve un ¿cuándo va amigo a que vender? para se compró, vamos a decir así, una cantina. Le dije, oye, pero si tú tomas todos los días, ¿cómo, para qué quieres una cantina? Vas a quebrar. Ah, es para los cuates. ¿Quién se sienta de aquí? Me acompaña, Pues sí, gasto menos. Dice. pues, tenía esta gran virtud, porque es una virtud, el Sí, poder conservar a tus así amigos es. durante décadas, ¿eh? Todos sus Sí, amigos sí, eran sí, de así es. muchos años, Ahí nació mi de hijo mucho Eduardo, tiempo. Eduardo Enrique, en ese hospital americano. Ahí Ujú. operaron a Lorena alguna vez del apéndice, con aquel también doctor ya fallecido, el doctor Guerrero, que era también del equipo ahí del hospital americano. Cuando fallece Guerrero, todavía gastroenterólogo, todavía estaba ahí Gastroenterólogo. en el hospital americano. Pues todo iba concatenado a la relación. Ya, ya un tipo que era pues dedicado a su profesión, porque últimamente hasta vivía en el hospital, su cuarto ahí. Entonces no salía del hospital nada más que para ir al golf y se regresaba. Pocas veces se le oía ir a cenar o ir a comer. Su vida era el hospital, la cafetería del hospital, las urgencias, Ir al cine, ir al porque cine, era cinéfilo. y las urgencias, porque también él se metía a urgencias, y salía de 11, 12 de la noche y se iba a acostar, trabajador. No, hombre, y Sí, cuando hacía guardias, no como si sí, fuera el dueño del hospital, hombre, como- sino sí, el médico aprendiz del hospital, sí, sí, caray. ¿Eh? Y era no, es que me toca guardia los domingos, y no es que, y te quedabas viendo, oiga, doctor, pues como que ya está usted setentón, ¿no? Ya bájele a sus guardias. No puedo murió, descuidar. A la hora que fuera, murió a ahí unos estaba. días de cumplir 74 años, como 2 semanas después. ¿Te Ujú, parece si nos claro que vamos a sí. un corte Nos vamos al corte. y volvemos enseguida? En un momento regresamos a Reporte 10.
Quintana Roo vive. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Y bien, ya estamos aquí de regreso, Carlos Cardín, recordando a nuestro gran amigo Sergio de la Fuente, a un médico que le hizo mucho bien a un número indeterminado pero muy amplio de cancunenses. También recordemos que pues cuando llegaban los heridos de la policía, se sentía muy afligido, Sí. Era una aflicción real, los heridos de bala y todo esto, y le dolía enormemente ver cómo se iba pues cambiando pues este sentimiento de seguridad que teníamos en Cancún en los años 80, todavía en los 90. Sí. Era una ciudad segura, muy segura. Muy segura. Yo me daba el lujo de andar en las colonias atrás de lo que era la cadena del Ejido, en ese entonces, que ahora es la Franja Ejidal, después de las 12 de la noche, 1 de la mañana, y la gente jugando en las canchas, porque el último turno de la zona hotelera, entonces hacen los torneos de tal manera que empiezan los juegos de básquetbol y de fútbol a las 9, 10 de la noche. Y juegan hasta las 2, 3 de la mañana y era muy segura la zona. Mucha gente se movía a esas horas. Ahora fíjate que cuando uno ha tenido la experiencia de vivir en una ciudad segura y conoce a quienes tienen bajo su responsabilidad garantizar esa seguridad y te remontas a ese pasado, piensas realmente qué se necesita para que se tenga el compromiso de darle seguridad a la ciudadanía. No necesitas ni los reconocimientos de Estados Unidos. ¿Te acuerdas del Chicken? Sí, claro. El Chicken, yo no sé qué tanto podría saber de estrategias policíacas, pero lo que sí sé es que era un hombre entregado a su trabajo. Dedicado. Que sabía también el Chicken que esa era su responsabilidad, seguir garantizando la seguridad de la gente que llegaba a Cancún, la del visitante, pero la del ciudadano va primero. Era un personaje también dentro de nuestro ámbito, de esa ciudad, nos daba esa seguridad que teníamos. ¿Cómo le hacían para poder estar pendientes de cuando no conseguían empleo, regresar a la gente a sus lugares de origen a la semana? Así es. ¿Para qué? Pues para evitar que, dadas las necesidades que venían cuando no encuentras trabajo, empezaras a robar. Entonces no teníamos ese problema de que te anduvieran asaltando, nada por el estilo. Y el Chicken, chaparrito, pues ahora sí que cuánto medía, ¿1.60, 1.62? No, como 1.55. Él, su pasión, brazos peludos, calvo, su única pasión y su único tema era tocar los bongos a cierta hora y en su oficina, porque se la pasaba ahí, vivía. Su familia yo nunca la conocí, yo creo que vivían en Mérida, porque él fue jefe de la policía también en Cozumel y luego aquí en Cancún. Y estuvo de subdirector estatal con Germán García Padilla en Chetumal. Entonces una vez estaba ahí metidísimo en Chetumal, ahí con sus bongos,
como a las 4 o 5 de la tarde, ahí pegándole, tenía buen ritmo. Eran chique, él le decían Chicken por un conjunto musical que él armó, que se llamaba Chicken y sus comandos, y que dio bola, y él era el de las tumbonas. Y entonces estaba metidísimo y por la ventana Germán le lanzó una palomota de esas que está ahí. Y ha pegado de los cohetes. Decía, ha pegado un brinco que los bongos se le fueron al suelo. Y no te puedo decir todo lo que le dijo a Germán. Pues no me puedes decir, pero yo sí te puedo decir todo lo que me dijo a mí, porque en ese tiempo pues teníamos que repartir invitaciones para los eventos que hacía el ayuntamiento. Y bueno, pues no podían ser entregados de otra manera que no fuera con la policía. Claro. Entonces le bajaba yo allá las invitaciones. Chicken, tienen que... Oye, yo no soy mensajero. Mis policías no son mensajeros, tampoco son carteros. Esto deben ustedes acondicionar a ver a quién. Pues fíjese que dice el señor presidente municipal que va usted. Estas se las separé y estas las tiene que entregar usted. Entonces, bueno, obviamente el Chicken, si yo me he caído con una cáscara de plátano, él se hubiera puesto feliz. Claro. Pero esos brazos que tenía eran de Popeye, sí, ¿no? Pues, así con las bolas. Por ese ejercicio diario que hacía. Yo creo que le pegaba a los bongos cuando menos entre 1 hora y 2 diarias. Tito, fíjate. ¿Cómo se llamaba el marido de la Azúcar? Tito, ¿qué? Tito Puente. Tito Puente, sí. No, se quedaba corto, con todo respeto para Tito Puente. El Chicken era un mago para los bongos, te sacaba música. ¿Era mejor que Abelardo Carrillo? Mucho mejor. Abelardo era bueno con la guitarra. Con la guitarra y el whisky. Con la guitarra y el whisky era bueno el Abelardo. Y la voz. Y bueno, yo no sé si ser chaparro lo lleva a tener tan buen ritmo, ¿eh? Ser chaparro es lo mejor del mundo. El mejor perfume del mundo viene en frasco chiquito. Debe ser. También el veneno, pero bueno, es rápido. Sí, también. Ajá. Yo por eso tengo una estatura media, el chaparro eres tú, ¿eh? Ajá. Por los tacones nada más. Nada más por los tacones. Pues, fíjate que comentaba con Javier Ugalde y con Jorge González Durán, que ha habido personajazos en la sociedad cancunense. Sí, muchos. Personas con muchos valores, con principios. Volvemos cuando teníamos esta seguridad que nos daba el Chicken y con tan pocas patrullas, y parecía que siempre estaban pendientes en cualquier lugar, ¿eh? Sí. Definitivamente era otra ciudad. Totalmente. Pero también eran otros funcionarios, también eran otros médicos. Gente hoy se abre una clínica y mira que recordar al doctor de la Fuente en estos momentos es muy importante, porque hemos visto esta rapacería en los hospitales privados de todo el país, no solamente los de Cancún. Cuando, bueno, pues marcaron un área o se dicen estar listos para atender a pacientes con COVID y bueno, le cobran a la familia una fortuna. Sí. Y después le salen con que no le entregamos el cuerpo si antes no liquida. ¿Tú te puedes imaginar en algún momento al doctor de la Fuente siquiera pensando en una situación de estas? La verdad yo no. No, he sabido de... Era inimaginable. Sí, he sabido de otros Y de la lugares. Garza es muy parecido, ¿eh? Sí, también no cobra o ahí anda viendo ver cómo ayuda y cómo apoya a fulano, a mengano. Así es. Sí, son... O por eso se llamaban tanto. Por eso llevaban también, Sí. por eso de la Garza nunca se movió de ese hospital, teniendo oportunidad Así de es. irse a estas clínicas especializadas en la vista que existen ahí en Cancún. Y él sigue ahí. Claro,
también presta sus servicios en las otras clínicas, pero Claro. del hospital americano no se mueve Sí, porque nunca. en muchas ocasiones, oye, mira, se necesita poner unos lentes así y asado, yo lo hago todo gratis, los lentes cuestan tanto y esta persona no tiene dinero, ¿me ayudas? Pero así los veías a los dos permanentemente, Sí, ¿no? sí, sí. Muy buenos Y me tipos. pregunto yo, ¿en qué momento se perdió todo ese sentimiento de servicio, ¿no? Yo ¿En creo qué que momento? la ciudad fue creciendo y se fue metalizando. Mucha gente llegó a buscar como aquellos gambusinos del oeste, a buscar la mina de oro. Y entonces se da, fíjate que yo reflexionando en esto, a los fines de los 80s, principios de los 90s, no sé si te acuerdas la gran cantidad que había en la zona hotelera de OPCs que andaban vendiendo en tiempos compartidos, porque se iniciaba a Así como fines de no. los 80s, se inició el tema de los tiempos compartidos y ganaban un dineral, era gente que traía mucho dinero en la bolsa, pero también proliferaron mucho y fueron creciendo y luego se fueron acabando los tiempos y los cuartos para vender, pero dejaron por ahí una estela de gente que gastaba mucho en la ciudad, porque eran gente de la ciudad, que vivía en la ciudad, y por lo tanto maleaba de alguna manera algunos servicios que no eran ni caros ni malos. Siento que por ahí empezamos a perder la sensibilidad de pueblo, nos fuimos convirtiendo en esa ciudad insensible. El huracán Gilberto, que sucedió en el 88, vino a sensibilizar a la gente en cuanto a qué te pasó, cómo estás, a ver al vecino, a conocerse, pero esto dio para 3, 4 años y luego volvimos a caer en el bache de que pues me vale que pase aquí al lado, yo estoy bien en mi casa y que no se metan conmigo, ¿no? Perdimos la Y hoy lo oportunidad. vimos recrudecerse esta situación con la pandemia, ¿eh? Así es, la pandemia está trayendo algunas cosas que no estamos viendo todavía, pero que somos un pueblo que vamos a salir como los famosos ahora zombies, a ver qué pasó, dónde están nuestros amigos, cuántos se murieron, cuántos se quedaron en el camino, a contar muertos y a contar desaparecidos, porque se fueron o porque ya no van a estar acá, negocios que se cerraron. Todavía falta resentir cosas, gente valiosa que desapareció. No solo tienes en el caso de la medicina a Sergio de la Fuente o al doctor Guerrero, sino también en bienes raíces. El amigo Paco, una institución de bienes raíces desde el inicio de Cancún. Un gordo, simpático, sí, siempre con bermudas, platicador, muy amigo, por eso era el amigo Paco, así se llamaba su negocio de bienes raíces. Falleció también ahora en esta pandemia, ¿no? Y así cuando empiezas a hacer el recuento de la gente que conocimos, arquitectos, ingenieros, doctores, de todos los niveles, de muchas de edades también muy diferentes, pues vamos a tener un recuento muy amargo y muy difícil después de que salgamos de esta pandemia. Así es. Fíjate que en el caso del doctor de la Fuente, hoy estoy recordando, creo que tendrá mucho para molestarse Oscar Cadena. ¿Por qué? Resulta que estaban jugando estaban jugando golf en Puerto Cancún. Ya ves que a raíz de los movimientos que se hicieron en Poctapoc, algunos estaban jugando ahí. Entonces, bueno, pues el golf es algo que podía practicarse porque pues la distancia de un jugador a otro es muy grande. Estaban al aire, en fin. Pero pues se molestó el señor Cadena y habló a la presidenta municipal y les mandaron la policía.
y los desalojaron del campo de golf como si desalojas o correteas a narcos, ¿no? ¿Pero por qué razón? Recuerdo, bueno, pues porque estábamos aquí en la pandemia en el mes de marzo, abril, Ujú. y bueno, pues ¿qué era eso de que estuvieran jugando, no? Caray. Había que sacarlos de ahí. Ujú. Entonces me llama y con mucha rabia, con mucho coraje, con toda la razón, porque dice, bueno, ni siquiera fuimos conminados a retirarnos, ¿verdad? Porque no era conveniente, que imagínese yo médico, ¿cómo me voy a poner a arriesgar a los demás, ¿no? Estábamos Claro. jugando pues los de siempre, sin ningún problema, con una distancia enorme, que no es, es mucho más de la que se recomienda en estos casos. Y bueno, finalmente practicando un deporte y al aire libre, o sea, sin ningún problema de contagio, de nada. Y nos echaron la policía como si fuéramos bandidos. Qué barbaridad. Y realmente al doctor de la Fuente le sucedían algunas cosas que no se merecía, que definitivamente no se merecía. Porque, pues, te repito, todo este servicio que le prestó durante tanto tiempo a los cancunenses, cobrando o no cobrando, déjame decirte que tuve neumonía, una neumonía brutal. Y bueno, al mismo tiempo enfermó Jorge Saldaña, también él estaba internado en nutrición, Aurora Verdejo, periodista, columnista de Excelsior. Sí, claro. Ella tuvo mucho tiempo la De columna Frentes Políticos, ¿no? Así es, sí. Ella estaba en el ABC y un ex jefe de redacción de otro medio de circulación aquí en la capital de la República estaba en el Ángeles. Y bueno, tal parece que era la competencia a ver quién se iba primero. Pues la única que no se fui yo. Los tres murieron. Y recuerdo estas atenciones y esta preocupación del doctor de la Fuente hacia mi persona, pero no como algo que fuera especial, era algo que él traía de suyo, de siempre, porque fue la misma preocupación que le vi por muchos otros pacientes, precisamente jugando dominó, desayunando castacán, ¿verdad? Le encantaba, qué bárbaro. Sí, tacos del amigo, ¿te acuerdas? O de la amiga. Sí, tipo. Ahí que también ya falleció el señor, los mejores tacos que había en Cancún. Bueno, después de los de Tacos Rigo, por supuesto, muy diferentes. Pero, en fin, no cabe duda que la ciudad ha ido creciendo y ojalá que estos personajes que han desfilado por nuestras vidas también y que han contribuido tanto a la construcción de una pequeña sociedad que seguimos en contacto, por lo menos, ¿no? Así es. Pues que no la perdamos, Carlos. No, ¿verdad? No, yo por eso estoy allí trabajando en un grupo que se llama Fundadores de Cancún, que ahora presido, buscando eso, buscando que los personajes no se pierdan, se integren a una asociación civil y participen, den sus versiones de los hechos de la ciudad, cómo fue creciendo, cómo se fue adaptando, de sus negocios. Estamos desarrollando un programa que se llama Fundadores Emprendedores, para darles publicidad y ver que la gente contrate sus servicios muy diversos que hay, para buscar que esta sociedad reconozca que hay gente de muchos años, que está muy arraigada, que es de confianza y que pueden trabajar con ellos, pero que además conocen la historia de su ciudad y de su lugar. Esto es lo que nos está faltando, esa unidad, ¿no? Sí, aquí fíjate que en MXN tuvimos la fortuna de que el doctor de la Fuente nos hiciera cápsulas de recomendaciones de salud varias durante cápsulas. un largo tiempo, así es, en las que hablaba de todo, absolutamente de todo el tipo de enfermedades, dando consejos muy oportunos, ¿verdad? Para que la gente pudiera identificar algún malestar, algún mal y se atendiera a tiempo.
durante un tiempo estuvimos de nueva cuenta pasando estas cápsulas y bueno, me parece que también era su forma de contribuir a que allá en Cancún pues se tuviera información de esta naturaleza que es tan útil, ¿no te parece? Claro, claro. Muy, muy útil. La gente necesita información y necesita integración. Es muy difícil lo que... No es una ciudad difícil, creo yo, es una ciudad que tiene muchas oportunidades todavía. Es una ciudad que le falta, pero hay que tener una voluntad muy férrea para atacar los tres principales problemas: la seguridad, la movilidad y el crecimiento ordenado, con un buen plan de desarrollo urbano. A partir de ahí todo se puede recomponer, principalmente la seguridad, hay que recomponerla pronto, porque si no se está pegando. Sí, a veces me pregunto por qué no quienes han tenido toda esta capacidad de servicio nunca se interesaron por participar en la política. En ser, por ejemplo, en el caso de Sergio de la Fuente, pues titular de salud. Creo que otro sería el rumbo, ¿eh? Sí, sí. Otro. Yo creo, cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal, yo creo que integré un equipo, prácticamente el 90% eran cancunenses que siguen viviendo en Cancún. O sea, los que viven, hay algunos que ya fallecieron, pero y se entregaron, hicieron las cosas bien, procuraron cuidar la ciudad, procuraron hacer muchas cosas que en equipo logramos integrar, pero producto de su amor al lugar, de su compromiso con el lugar, ¿qué es lo que hay que buscar? Ahorita de pronto te traen un jefe de la policía que lo trajeron de Tijuana, ¿verdad? Y lo pasaron por Morelos, sí. y resulta que aquí pues es otra cosa muy diferente. El norte, el centro y el sur del país son tres países diferentes. Y hacen barbaridad y media, y lo mismo sucede con los servicios públicos municipales. Gente que no conoce la ciudad. Lo mismo sucede con todos los renglones. Sí, el desarrollo urbano ha estado en manos de mucha gente incompetente en trienios anteriores y que no tenían más deseos que hacer dinero. Entonces, aprobar crecimientos desmesurados, aprobar proyectos que no debían darse, y eso ha perjudicado a la ciudad. Yo creo que ahora en esta administración que está ahorita en periodo, pues hay dos lugares que creo que van trabajando relativamente con orden y con forma, no con todo el poder porque no se los dejan, pero es el arquitecto Carlos Díaz Carvajal, que es el que tiene a su cargo el INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación, y el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, que es un ingeniero muy apto, de Negri, que está haciendo su trabajo, está haciendo su chamba y hasta donde les permiten llegar. Pero creo que es necesario. Pues ya les permitieron mucho, porque en el caso de ecología ya ves que han permitido que se esté construyendo sobre la laguna, ¿eh? Pues el problema, el problema ahí sí es grave, porque estas construcciones sobre la laguna traen impactos federales que son autorizados. No, pero en México. además están prohibidos totalmente. Sí, Carlos, totalmente prohibidos. Entonces que no vengan con el cuento, porque el ayuntamiento tiene facultades para intervenir y para no dar las licencias de construcción, y para clausurar, y no lo han hecho, ¿eh? Claro que sí, pero cuando el partido es el que manda más que la autoridad, y cuando los intereses del centro del país... bueno, sí, pues al rato Cancún, vamos a escuchar a nivel municipal las confesiones de Lozoya. No, bueno, es que me presionaron. Sí. No, pues es que no podía yo hacer otra cosa. Bueno, pues es que... Bueno, pero en fin, volvamos con el doctor de la Fuente. El famoso doctor de la Fuente. Que mira ya dónde nos llevó. El carrito negro deportivo que nunca cambió.
no sé El dónde quedó, carrito Nissan. Nissan, que, oye, le digo, ¿ya cuándo cambias este vehículo? No, hombre, si me ha salido re bueno, ya lo mandé a componer. No sé, Sí, parece que lo que había que cambiar era la esposa. ¿cuál de todas, Raúl? ¿Cuál de todas? Porque No, cada vez mis agarraba respetos una para, peor, hijo de... ¿Eh? mis respetos para las 3 que conocí. Sí, 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 sí. Y bueno, Era pues, su defecto. mira, ¿cómo? Ay, ¿por qué va a ser defecto, hombre? Tú, Bueno, oye, no, me atacas a mí también. por eso, entre tú, el doctor Sergio de la Fuente y Liz Taylor, ya no sé a quién irle. Man. No, pobrecita de la Liz, la rebasamos, la rebasamos. No, hay una... cómo las personas con igual pensamiento o con muchas afinidades se juntan. Es el caso del doctor Guerrero, Sí. un gastroenterólogo también muy entregado. A él lo hubieses visto luchar cuando las cajas Ah, de seguridad, las cajas que se robaron. así es, las cajas que se ¿Y robaron. puedes creer Eh, que hay todavía una patrulla de la Policía Federal parada enfrente con vigilancia día y noche de ese lugar que ya no tiene nada? es verdaderamente vergonzoso No todo eso que entiendo. sucedió ahí, ¿eh? Pero sí, pero no entiendo qué hace la Policía Federal ahí vigilando un lugar que está vacío, que no hay nada, que quebraron el negocio y nuestro amigo, que en paz descanse, el abogado, Jorge Abraham Magaña. Jorge Abraham, que defendió a capa y espada al propietario de este negocio, que fue atropellado, arrollado, injustamente metido en problemas, que estén ahí en ese gasto inútil de Sí, tener qué barbaridad. una patrulla ahí día y noche, ahí está ahí vigilando. ¿Qué? Se llevaron más de 350, bueno, contenidos de las cajas, se los llevaron a la Ciudad de México. Nadie sabe qué se llevaron y para qué. No, lo que sí sabemos muchos de los que teníamos ahí algo guardado es lo que nos robaron, ¿eh? Eso sí lo sabemos perfecto. Sí, esos fueron más ladrones. Pero él ahí estaba dándole... ¿Guerrero? Guerrero, claro, Guerrero iba ahí porque él también tenía una caja y bueno, estaba muy ocupado en ver que a la gente que conocía, pues que le regresaran su caja y sus bienes ahí guardados, ¿no? En fin, era gente de lucha y también igual, pues haciendo lo que se debiera de hacer para devolverle la salud a quien no tenía los recursos económicos suficientes. Así es. Yo tengo muy... Él, de la Garza, pues Brito, en fin, parece que... Silvia Rodríguez, una doctora que... Cardióloga. Pediatra. ¿No? ¿Es cardióloga? Pediatra. Ah, pediatra. Cirujano pediatra, que también pues, estuvo muchos años en el Hospital Americano y que, bueno, se salió ya en los últimos 10 años, se salió, pero que siempre guardó buenos recuerdos de Sergio. Sí, también hay una cardióloga que tiene pues muchos pacientes en el, déjame ver, ¿cómo se llama? En el Hospitén, que también estuvo muchos años trabajando con el doctor de la Fuente. Igual cualquiera de ellos te habla de la intervención del doctor para que hicieran descuentos, para que atendieran a la gente, para regalarles la medicina. Bueno, ojalá que no se pierda su obra, ojalá que sus hijas continúen y su hijo, porque tuvo 2 hijos varones, uno vive creo que en Nueva York o en Washington, no estoy seguro, que se llama Sergio, con su primera esposa, y el segundo varón, que fue Carlos Manuel, que es mi ahijado, y las demás mujeres, unas muchachas extraordinarias, son 4, y ojalá que rescaten esa obra de su padre y logren
mejorarla. Yo creo que administrándola bien pueden sacar muchas cosas ahí. Pues ojalá que así sea, aunque Aunque ninguno es médico. eso por un lado. Y por el otro lado yo creo que pues cada quien tiene su camino, su destino, Así es. su forma inclusive de abrirse paso en la vida y de sacar adelante sus propios proyectos. Y luego ninguna segundas partes fueron buenas, ¿eh? Ujú. Ya ves que ni siquiera los cachorros de la revolución salieron buenos. ni los cachorros ni los nietos. Ni los, Carlos. ni los herederos. Ujú. ¿Verdad? Así es. ¿Verdad? Pues Y bueno, llama la atención ahora que vemos pues estos videos, ¿verdad? Que unos pues nos hacen recordar al Señor de las Ligas y bueno, no solamente recordarlo, sino darnos cuenta de cómo puedes ascender política y económicamente cuando en algún momento de tu vida estás siendo tan marcado, ¿no? Fíjate, el dinero que pues en ese momento estaban entregando, ujú. pues tenía un beneficiario, ¿verdad? Y resulta que al paso del tiempo, aquello que fue una acción de corrupción, bueno, pues hoy se disfruta en Palacio Nacional. Así es que como tú bien dices Y- en tu columna hoy, cuando le echan estiércol, por no decir como los franceses, mierda, al ventilador, y estás en el cuarto, te tiene que tocar. Y el Pues hombre está en el cuarto, y ya salió su hermano Pío, que es el hermano más cercano que tiene, pues recibiendo fajos de dinero, pero como son solo 2 millones, es poquito. No como No, los pero otros se habla que- de una entrega mensual. Sí, pero no como los otros que se robaban 200 millones de dólares. 2 millones de pesos sacados del gobierno de Chiapas, porque el señor que los entrega, David León, trabajaba con el gobernador de Chiapas de asesor, y obviamente el dinero salía del gobierno de Chiapas, un gobierno de un pueblo bastante empobrecido y bastante vituperado y con muchas dificultades de vida, y la usaban como era para democracia, pues era divino, era dinero santo. Todo es robo, señores. Claro. Hasta 10 pesos es robo. No hay diferencia entre Sí, cada 10 quien le pesos. pone precio a su cabeza. Claro, no hay diferencia entre 10 pesos y $1000, ¿eh? Es robo. Así es. Y bueno, pues ahí tendremos que seguir con ese show que seguramente hubiésemos disfrutado mucho comentarlo con el doctor de la Fuente, Así es. ¿verdad? Descansa Y con en paz. Guerrero. Y Además, Guerrero también un agente de izquierda. Muy de izquierda, Y- y también Jorge Abrán, que era un abogado que polemizaba mucho. Sí, y déjame decirte que todos compartíamos simpatía, algo que no compartíamos contigo, con el Andrés Manuel López Obrador candidato. ¿Eh? Entonces, también el tema nos Y unía y, ahora- después ahora- siguió uniéndonos cuando Sí. cambiamos de... cuando se arrepintieron. Sí, Bueno, lo así bueno es que lograron arrepentirse antes de morirse. Eso Dios lo tendrá en Ay. cuenta. Dios lo tendrá Ay, en ay, cuenta. ay. Eres malo, No, eres pues, malo, porque soy- además soy real. todavía al inicio, ¿tú crees que yo voy a olvidar en algún momento cuando pues se habló de la descentralización de las secretarías, todo lo que me dijiste? Yo estaba tan segura de que eso sería magnífico. Y tú me empezaste a sacar toda la historia y desde cuándo se pretendía y que era yo una ilusa y esto lo iba a ver fracasar y no se iba a dar nunca y tus carcajadas. ¿Tú crees que algún día las voy a olvidar, Cardín? No, tenemos muchas cuentas que vamos a arreglar en cuanto se termine este confinamiento y podamos estar frente a frente. Pero yo sí te voy a llevar un cubrebocas especial. Ah, sí. Muy especial. Sí, Espero, ya lo espero, verás. Lo espero. Así, al tipo de El silencio de los inocentes. Y yo invito las copas allá en la curva, cuando se pueda. Ay, excelente. Ok. Me parece muy bien. Y si nos vamos un poquito más, nos vamos a
a Playa, aquel restaurante donde te llevé la choza sí, de qué Pepe. rico. ¿Mm? Ay, sí, ¿verdad? Excelente. 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 ¿Eh? Pues mira, ya lo veremos en el 2021 y espero que sea antes del proceso electoral Así para será. que ahora sí podamos platicar muy a gusto porque ya estoy pensando como tú. Hay que ver que nos llegue la vacuna de Putin, aunque nos arriesguemos. Sí, ¿verdad? Bueno, a mí eso del Putin me gustó. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias Buena a tarde. usted por el favor Buena de su noche. atención. Y bueno, pues creo que a lo mejor nos podemos ver en otro reporte 10, pero seguro en Estado de los Estados, y usted sabe que alrededor de las 8 de la noche, don Carlos Cardín tiene una cápsula para hablar de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder Uf. en el lugar en donde usted ha decidido vivir. Gracias, muchas gracias, hasta pronto. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.